Muy bien, pues un saludo a todos los que me están escuchando a través de esta presentación. Este sería el primer episodio de la serie Los Últimos Tiempos. Así que presta mucha atención porque vamos a estar analizando y estudiando qué dice la Biblia con respecto a los últimos tiempos. Siempre que en el mundo suceden situaciones alarmantes o de suma importancia, ya sean políticas, sociales, económicas, naturales como desastres, todo esto, y temas de salud como el que estamos viviendo hoy por hoy, esta pandemia, pues es muy común que las personas, o la mayoría de las personas al menos, comienzan a tener un interés por el tema de los últimos tiempos que habla la Biblia. ¿Sí? Esto es muy común. Y hay tres posturas que yo encuentro en las personas cuando, en el contexto de que comienzan a tener un interés por estos temas. La primera postura es porque muchas personas simplemente por mera curiosidad y morbo comienzan a tratar de interesarse en qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, si las profecías son reales, ya se han cumplido y cómo va a ser, si las cosas van a ser así tal cual como dice el Apocalipsis y si va a ser tan catastrófico, etcétera, ¿no? La curiosidad y el morbo. La segunda postura que yo encuentro en personas que comienzan a interesarse por estos temas escatológicos es por temor. Porque piensan, bueno, ¿y esto cuándo va a suceder? ¿Qué le va a pasar a la humanidad? ¿Qué va a pasarle a la tierra? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? Y comienzan a interesarse, pero más por un tema basado en temor en su vida, más que por otra cosa. Y hay una tercera postura que yo considero que es la postura correcta que todos los que somos hijos de Dios y discípulos de Cristo deberíamos de tener, y es la postura de tener una expectativa, y les voy a decir en qué sentido. La Biblia enseña que hay un suceso que en un momento está por acontecer, y este suceso la Biblia llama las bodas del Cordero, ¿sí? Donde la Biblia enseña que nosotros, los hijos de Dios, que formamos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. Entonces va a haber una boda en donde la iglesia va a contraer nupcias con el amado, esto es con Jesucristo. Esto va a suceder en algún momento. Entonces, nosotros como iglesia o como la novia de Cristo que menciona la Biblia que somos, deberíamos de tener una esperanza y una expectativa en cuanto a este suceso. Por lo tanto, deberíamos de tener el interés en estudiar los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos nos muestra una línea cronológica que nos da un panorama, una idea de qué tan cerca estamos de que este suceso acontezca, las bodas del Cordero. Y esto es como aquí en la tierra las novias, ¿no? Las novias que el novio les promete que va a haber una boda, les promete que va a haber un matrimonio. Al menos las novias que yo he conocido, incluyendo en su momento a mi esposa, cuando un hombre le dice a su novia y le promete que se va a casar con ella, la novia está de ahí en adelante, está expectante de cuándo será, de cómo será, en qué lugar será, y todo el tiempo está pensando en ese acontecimiento y está analizando a su novio y está viendo qué señales hay en su novio, y si pasa mucho tiempo o ve que está pasando el tiempo y el novio no especifica una fecha o no ve que hay un adelanto, hasta la novia comienza a incomodarse y comienza hasta ejercer cierta presión al novio, ¿no? ¿Por qué? Porque le fue prometido que iba a haber una boda, que iba a haber un matrimonio, y no hay novia, al menos no una que yo conozca o que haya conocido, que esté así toda relajada y bueno, pues sí, si se hace bueno y si no, ni modo, pues hay que vivir ahorita como estamos y no pasa nada. No, yo siempre he visto que a una novia que se le promete que va a haber una boda,
de ahí en adelante está expectante, esperando cuándo va a ser y viendo, observando en su novio cómo está actuando, su comportamiento. De la misma manera, esa es la postura que los hijos de Dios deberíamos tener con respecto a este suceso que marca la Biblia. Por eso es importante que nosotros entendamos y que debemos de tener un interés por los últimos tiempos, porque la Biblia especifica y nos da señales de más o menos qué tan cerca está ese acontecimiento, que al final de cuentas es lo que realmente nos interesa a todos los hijos de Dios. Un día estar en ese acto de matrimonio con nuestro amado, con Jesucristo. Así que eso es por el cual deberíamos interesarnos en el estudio de los últimos tiempos, no tanto por morbo, no tanto por temor, sino porque sabemos que va a haber un acontecimiento que todos estamos esperando, y yo creo que nosotros todos quisiéramos saber, o al menos tener un norte, un panorama de qué tan cerca estamos a que suceda este acontecimiento tan importante. Ahora, quiero confirmar o reafirmar esto que estoy hablando con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si se fijan, aquí este versículo está nombrando a la persona que tiene interés en conocer lo que hablan las profecías de los últimos tiempos. La Biblia le está llamando bienaventurado, es una persona bienaventurada. Ahora, en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 22 y versículo 7, fíjense lo que dice Jesucristo. En palabras de Jesucristo dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, Jesucristo también llama bienaventurado a toda aquella persona que tiene interés en conocer la profecía. Es bienaventurada aquella persona que lee, que escucha y que guarda las cosas que están escritas. Dice, porque el tiempo está cerca. Así que si tú, como hijo de Dios, tienes un interés por el tema de los últimos tiempos, la Biblia dice que tú eres bienaventurado y que yo soy bienaventurado. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer y de analizar y estudiar este tema de los últimos tiempos. Muy bien, dicho esto, pues quiero comenzar este primer episodio hablando acerca de un tema muy importante y muy interesante que encontramos en el libro de Daniel, y es lo que la Biblia le llama las 70 semanas de Daniel. Este primer episodio quiero enfocarlo a las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué es importante y por qué comienzo con las 70 semanas de Daniel? Porque precisamente en esta profecía que ahorita vamos a leer, que les revelaba Daniel, ahí es el comienzo y también menciona el final del reloj profético de Dios para el final de los tiempos. No solo menciona ahí la primera venida de Jesucristo, sino que también menciona el regreso de Jesucristo, así como el final de los tiempos. Así que por eso quiero comenzar con las 70 semanas de Daniel. Así que si me pueden acompañar a leer el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 20 al 27, y dice así: aún estaba hablando y orando, esto está hablando Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí es donde el arcángel Gabriel le revela la visión a Daniel. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahora vamos a explicar y analizar qué significa esta profecía dada a Daniel desde el versículo 24 al 27 del capítulo 9. Lo primero que debemos entender es que cuando la Biblia habla de semana, porque ahí dice 70 semanas, cuando la Biblia está hablando de una semana, esto quiere decir, en su original hebreo, semana es la palabra Sheva, que se refiere a un conjunto de 7 elementos. Es decir, una semana, una Sheva en hebreo es un periodo de 7 conjuntos de 7. ¿Sí? Otra vez, de 7 conjuntos de 7. Por lo que una semana corresponde a 7 años. Entonces, cada vez que leamos semana en esta profecía, se está refiriendo a 7 años, a un periodo de 7 conjuntos de 7 que corresponde a 7 años. Ahora, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, 7 conjuntos de 7. Y 7 conjuntos de 7 significan 49 años. Después dice, y 62 semanas. Esto es 7 conjuntos de 62, lo cual equivale a 434 años. Así que este versículo lo podemos leer de la siguiente manera: hasta el Mesías príncipe habrá 49 años y 434 años. Esto significa las 7 semanas y 62 semanas que está hablando Daniel. Ahora, si nos brincamos el versículo 27, dice, y por otra semana. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de otro conjunto de 7, es decir, 7 años más. Con esto se cumplirían 70 semanas que está profetizando Daniel. Y estas 70 semanas entonces sería un periodo de 490 años en el reloj profético de Dios para el fin de los tiempos. Ahora, hasta el momento ya se han cumplido 69 semanas. Es decir, ya se han cumplido 483 años desde ¿cuándo? ¿Cuándo comenzaron las semanas? Desde la salida de la orden de reconstruir a Jerusalén y hasta la muerte del Mesías. De ese inicio hasta la muerte del Mesías han pasado 483 años, quedando entonces restantes una semana, es decir, 7 años más para que tengan cumplimiento los 490 años. Bien, ahora vamos a ver cuál es el propósito que tienen las 70 semanas. La profecía contiene una declaración acerca de un propósito sextuple de Dios, donde se van a cumplir ciertos eventos. El versículo 24 menciona estos 6 propósitos. El primero es para terminar la prevaricación. El segundo es para poner fin al pecado. El tercero es para expiar la iniquidad. El cuarto es para traer la justicia perdurable. El quinto es para sellar la visión y la profecía. Y el sexto propósito es para ungir al santo de los santos. Ahora, prácticamente lo que está diciendo, o si podemos resumir estos 6 propósitos en uno solo,
Entonces el propósito medular sería que las 70 semanas se resumen en lo que sucederá antes de que Jesús establezca su reino milenario. Y esto es la erradicación total del pecado y el establecimiento de la justicia de Dios. La erradicación total del pecado y el establecimiento de la justicia, esto va a suceder dentro de este periodo de 70 semanas antes de que Jesús establezca su reino milenario, porque el reino milenario de Jesús, del que vamos a estar hablando más adelante, esto sucede después de que se cumplan las 70 semanas de Daniel. Entonces, cabe destacar aquí que hay algunos propósitos que ya se han cumplido. Por ejemplo, el propósito número 3, para expiar la iniquidad. Jesús realizó la expiación para el pecado por su muerte en la cruz. Esto lo encontramos en Romanos 3:25 y Hebreos 2:17. Ahora, vamos hablando acerca del cumplimiento de las 70 semanas. Vemos en el versículo 21 que el arcángel Gabriel le dice a Daniel que el reloj profético comenzaría en cierto momento. ¿Y cuál sería ese momento? Es cuando se expidiera el decreto para reconstruir a Jerusalén. De ahí pasarían 483 años a partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo de Jesucristo, del Mesías, de la muerte de Jesucristo. No del nacimiento, sino de la muerte de Jesucristo. Ahora, sabemos históricamente que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 antes de Cristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 2 y versículos del 1 al 8, y se los quiero leer. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Aquí encontramos cuando el rey Artajerjes es el que da la autorización de que esto suceda. Lo voy a leer. Dice Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aquí está hablando Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides, pues? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él, el rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y fíjense lo que dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí está el cumplimiento. Nehemías, en el versículo 8, el rey de Persia le está diciendo: concedo los permisos para que se reconstruya y se restaure Jerusalén. Entonces, la primera unidad de 49 años que habla Daniel, la primera unidad de 49 años, que son los 7 de 7, cubre el tiempo en el que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén. Dice versículo 20,
5. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Sí? 7 semanas. Entonces el tiempo que cubre la reconstrucción de Jerusalén. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esta reconstrucción se puede leer en todo lo que es el libro de Nehemías, que les aconsejo que lo lean. Ahora, utilizando las costumbres judías, en donde el año para los judíos son de 360 días, no es 365 días como nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos llevan un calendario lunar, nosotros llevamos un calendario solar o un calendario gregoriano. Entonces los judíos, bajo sus costumbres, un año son de 360 días. Bajo esa costumbre, los 483 años después de que se da la orden de reconstruir el templo, es decir, en el año 445 a.C., si ahí nosotros hacemos el cálculo de 483 años, a partir de ahí, nos coloca precisamente en el año 30 después de Cristo. Es decir, cuando Jesucristo tenía aproximadamente una edad de 30 años, y ahí coincide con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que lo vemos en Mateo capítulo 21 versículos del 1 al 9. Entonces la profecía en Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se le iba a quitar la vida al Mesías. Versículo 26 del capítulo 9 del libro de Daniel. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sale? Entonces, aquí esto se cumple cuando Jesús es crucificado. Allí es cuando finalizan los 483 años o la semana y 62 semanas que habla el libro de Daniel, quedando todavía una semana o 7 años pendientes. Ahora, versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Dice, aquí continúa con una predicción que después de que el Mesías se le quitara la vida, el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Esto ya se cumplió. Una vez que se le quitara la vida al Mesías, es decir, que Jesucristo entregara su vida, porque no se le quitó, sino que él mismo la entregó, dice la Biblia, vendría entonces, dice, el pueblo de un príncipe y destruiría la ciudad y el santuario. O sea, eso que se reconstruyó nuevamente volvería a ser destruido. Y esto se cumplió históricamente en el año 70 después de Cristo. Este fue un suceso decisivo en la primera guerra judeo-romana, que fue dirigida por el futuro emperador en aquel tiempo, Tito, junto con su segundo al mando, Tiberio Julio Alejandro. Entonces, esta destrucción de Jerusalén todavía es lamentada hasta el día de hoy. La destrucción del templo es todavía lamentada hasta el día de hoy durante las festividades judías. Con esto vemos cómo las profecías han tenido cumplimiento exacto y nos muestra la veracidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Todo se cumple en tiempo y forma, en el orden cronológico que fue y que ha sido escrito. Ahora, quiero continuar y terminar con la última semana de las 70 semanas, con los últimos 7 años, porque ya dijimos que 69 semanas ya fueron cumplidas, ¿sí? 69 semanas o 483 años, pero las 70 semanas abarcan un periodo de 490 años, es decir, faltan 7 años. Entonces, de las 70 semanas, 69 ya se han cumplido en la historia. Esto deja todavía una semana por cumplirse. Ahora, la mayoría de los eruditos y teólogos creen que ahora estamos viviendo precisamente en una enorme brecha de 20 siglos entre la semana 69 y la semana 70. Es decir, que cuando terminó la semana 69, cuando con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el reloj profético de Dios se pausó.
por así decirlo. Y entonces comenzó un periodo que da a pie a una brecha enorme de 20 siglos. De 20 siglos, en lo que se le conoce, esta brecha se le conoce como la era de la iglesia o la era de la gracia, ¿sí? En donde se da oportunidad a aquellas personas, a los gentiles, en ser injertadas en la familia de Dios. Por lo que la última semana de Daniel, o los últimos 7 años, es lo que generalmente también se le conoce bíblicamente, lo vamos a ver más adelante, como el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Es decir, esta brecha entre la semana 69 y la semana 70, periodo de la iglesia y periodo de la gracia, un día va a terminar. Y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, que más adelante también voy a hablar de ello. Entonces queda una semana más. Esa semana la compone el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Pero regresemos al versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Dice: y por otra semana, es decir, la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de la última semana, en donde sabemos que dará inicio esta semana una vez. Aquí dice que una persona confirme un pacto, o es decir, un tratado de paz con muchos. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, cuando nosotros veamos que un líder mundial confirma y establece un tratado de paz con muchos, aquí es donde entonces nosotros nos damos cuenta que comienza la última semana de Daniel. Es donde nuevamente se reactiva el reloj profético, se le quita la pausa y comienza nuevamente a correr ese reloj profético, ¿sí? Entonces, esta persona firmará un pacto de paz. ¿Por qué? Porque si ustedes han estudiado históricamente, Jerusalén siempre ha estado siendo asediada por naciones que quieren destruirla. No han podido, porque también está escrito que ya jamás iba a Jerusalén una vez que nuevamente volviera a ser nación. Que esto ya sucedió también en el año de 1948. Una vez que Jerusalén volviera a ser una nación, jamás una nación iba a poderle hacer guerra y vencer. Y aquí podemos darnos cuenta a lo largo de la historia que muchas naciones han intentado nuevamente destruir a Jerusalén y ya no han podido. No han podido, ¿por qué? Porque ha estado escrito. Una de esas guerras fue la famosa guerra de los 6 días, pero ha habido más guerras. Bueno, entonces, una vez que este líder, que realmente la Biblia le menciona y es el anticristo, este líder haga un tratado de paz en donde ninguna nación ya pueda, es decir, una tregua con Jerusalén y no puedan más querer atacarlos. Una vez que esto suceda, entonces comienza a correr la última semana de esta profecía de Daniel. Pero después dice que él mismo, esta persona, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio cumplidos, romperá ese pacto o ese tratado de paz. Y entonces dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo según la tradición judía. Una vez que el templo sea reconstruido, porque el templo va a ser reconstruido, en donde va a volver el sacrificio y la ofrenda a realizarse según la tradición judía. Entonces, una vez cumplidos los 3 años y medio de esta última semana, el anticristo, este líder mundial, romperá ese pacto de paz, ese tratado de paz. Y fíjense lo que dice. Dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto será un acto totalmente abominable, no solo para los judíos, sino para Dios. Por eso dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador está hablando precisamente de este líder, de el anticristo. Esto Jesucristo ya lo había advertido. Jesucristo también lo advirtió en el libro de Mateo. Esto sí se los quiero leer porque es muy importante cómo Jesucristo
lo dice. Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 15. Fíjense lo que dice Jesucristo al respecto. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesucristo también lo confirmó, hablando de que vendrían falsos profetas, muchos falsos profetas que iban a engañar a muchos, que en este caso va a ser uno de ellos el anticristo. Dice: y cuando ven el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Ahora, versículo 14 dice, aquí me estoy adelantando un poquito, pero lo quiero aclarar. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí no está hablando del fin de los tiempos, aquí está hablando del fin de la iglesia. El fin de la iglesia, donde entonces el siguiente suceso que acontece es el arrebatamiento. No está hablando del fin de los tiempos, porque si se fijan, dice del versículo 15 al 28 habla de la gran tribulación, y ahí la tierra todavía continúa, personas todavía continúan aquí en la tierra, así que no está hablando de un fin de la humanidad ni un fin de los tiempos. Está hablando del fin de la iglesia, del fin de la era de la iglesia, de la era de la gracia, el fin de la pausa que Dios tiene en el reloj profético, y vuelve a comenzar a reactivarse el reloj profético cuando veamos que en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Sí? Entonces Daniel también predice que el anticristo enfrentará un juicio. Continuando en el versículo 27 de Daniel, dice que el anticristo o esta persona solamente gobernará hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que Dios solo permitirá que el mal llegue hasta aquí, y el juicio que el anticristo enfrente ya también fue planeado. Es decir, Dios va a permitir que sucedan estas cosas, que el anticristo haga estas abominaciones, pero dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que estos son las 70 semanas de Daniel, que habla desde el principio de que comienza a correr el reloj profético de Dios hasta donde se detiene y donde vuelve a reactivarse ese reloj profético de Dios. Bendiciones.